Bueno, esperemos hasta 2 minutos más y ya y si arrancamos. Esta es la segunda tanda de cursos de capacitación para organizaciones comunitarias. No sé si sabían, quienes se inscribieron, tal vez ya participaron en la primera, tal vez no, pero esta materia o este módulo en particular está dividido en dos, y en este caso decidimos unificarla porque nos parecía que algunos contenidos se repetían y por el perfil, y también un poco porque entendíamos que como vemos ahora, con el tema de la virtualidad, la participación en cursos virtuales y la disponibilidad para hacer capacitaciones también fue mermando un poco. Imagino que eso nos pasará en nuestras actividades cotidianas, pero bueno, también para contarles un poco eso, en lo particular de este cuadernillo, es un cuadernillo que tuvo dos versiones porque trabajamos una versión más vieja para la primera tanda que se hizo a mitad del año pasado, y en este caso se reformuló el contenido porque nos parecía que estaba un poco fuera de época, digamos, y así que el contenido está un poco más actualizado, a una visión, por lo pronto, me parece a mí, más actual y más cercana a lo que veníamos trabajando en las diferentes materias. Así que bien, si les parece... mira, justo. Estaba por empezar y se conecta una persona más. Se conecta. Y ahí arranca. Eso me pasa por impaciente. Por ansioso. Bueno, bienvenidas, me parece, no sé si usan otro pronombre, pero según su nombre tenemos a Silvia, Ali, Marisol y Viviana. Bienvenidas a esta capacitación, a esta formación. Como nombre, esta es la formación que se llama Fortalecimiento Institucional de las Organizaciones Comunitarias. Está más bien dirigida a pensar el concepto de la participación. A mí este módulo, por un lado, me gustó. Ahora me voy a presentar, pero me estoy olvidando de eso. Este módulo, por un lado, me gustó. Por otro lado, me resultó un desafío porque tiene un punto de vista casi que filosófico, ¿no? Muy político. Eso también depende del punto de vista, ¿no?, de qué es la política, que después vamos a tratar de pensar. Pero muy filosófico porque tiene que ver con cuestiones muy, muy personales o muy particulares más que personales. Me presento, así iniciamos, si les parece, una ronda de presentación, si puede ser. Les voy a pedir que quien no tenga posibilidad de cámara no hay problema, desde ya que siempre la cámara abierta es una facilidad para el docente porque genera cierta como calidez y cierta ida de vuelta que está buena, pero entiendo que a veces el internet no lo permite. Pero si vamos a hacer una ronda de presentación, estaría bueno que nos prendamos el micrófono. Yo voy a comenzar con mi participación personal, tengo unos mosquitos acá, y también presentar estas capacitaciones. Mi nombre es Martín Con, soy docente y comunicador audiovisual, soy realizador audiovisual. En realidad estudié eso hace muchos años con mi carrera de base. Después me dediqué más a la educación y me formé en educación y en comunicación popular. Y me sumo a este taller. Es posible que mi perro ladre. ¿Sí? Me sumo a este taller. ¿Se me escucha con la perra ladrando? Sí. Parte de la virtualidad. Me sumo a este taller invitado por FEDUA, que es el sindicato que genera estos contenidos o que lleva adelante estas actividades junto al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, por mi participación en la Secretaría de Prensa de la Unión de Trabajadores de la Educación, que es el sindicato mayoritario de docentes de la Ciudad de Buenos Aires. Como comunicador participo en ese sindicato, y estoy un poco a cargo en este módulo
del cuadernillo que viene después, que es el de comunicación. Si bien todos los docentes participamos en todas las capacitaciones de alguna u otra manera, cada uno tiene un cuadernillo a cargo. En este caso, el mío es el de comunicación, sin embargo, acá cumplo el rol de tutor. Estoy en Capital Federal, y bueno, estoy muy, muy contento de estar acá porque la verdad que viene siendo una experiencia muy rica y muy desafiante y muy interesante. Las invito, si pueden, presentarse ustedes también, contarnos un poco de qué organización vienen, de qué parte del país, y bueno, un poco para mí, también por qué están acá. Bueno, empiezo yo. Soy Silvia, soy fonoaudióloga generalista y trabajo en el primer nivel de atención. Bueno, con una partida de la Universidad de Buenos Aires, estoy tanto en Facultad de Medicina como en Centro de Salud de primer nivel de atención, con lo cual tenemos un contacto directo con la comunidad que asistimos, con los vecinos, y mucha participación de parte de los vecinos también. Así que bueno, siempre es interesante aumentar el campo de la formación personal y de manera permanente, ¿no? Para lo que se necesite, en el momento que se necesite. Bueno, eso. Bueno, y te consulto, Silvia, que no sé si lo dijiste, no me quedó claro. ¿En qué vos trabajás para la Universidad de Buenos Aires? ¿En qué territorio haces tu intervención? Bueno, yo comparto el espacio de Facultad de Medicina por un lado, y por otro lado en Centro de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Centro de Salud 24, Eva Perón, que está en el barrio Carrillo, en Lugano, y bueno, y toda la descripción de cómo se maneja la actividad, más o menos, una síntesis hice, pero para que se sepa también el porqué del interés, dado el contacto directo con la comunidad, ¿no? Eso. Bien, perfecto, clarísimo. Bueno, no sé si tenemos participación federal. El barrio Lugano es un barrio de Capital Federal que es de los más, de los de menor poder adquisitivo de la Ciudad de Buenos Aires, si bien en general está urbanizado, ¿verdad? O tal vez me equivoco, en general está urbanizado, pero las condiciones de vida tal vez son de las más precarias que hay en la Ciudad de Buenos Aires en relación a condiciones edilicias, hacinamiento, ¿no? No sé si me equivoco, Silvia. No, es de los más olvidados, postergados, barrio postergado, Lugano. Sí. Igual no todos están urbanizados, porque van apareciendo nuevos asentamientos, a los cuales nosotros vamos reconociendo en las visitas en terreno, y bueno, va asistiendo también, ¿no? a esa población, de la cual nos vamos enterando cuando van apareciendo pequeños asentamientos. Digo, el barrio Carrillo sí está urbanizado, pero nosotros tenemos un área de influencia también de lo que sería toda la periferia, de los, digamos, de los nuevos barrios que se van conformando. Bien, bueno, muchas gracias por la corrección, ahí tenía la visión parcial. Y sí, bueno, a veces desde afuera, yo aclaraba eso porque a veces desde afuera se imagina una ciudad de Buenos Aires que no es la que tal vez se llega a ver si uno viene de repente más allá de la Villa 31, que es la que uno ve si viene por Retiro, Sí. pero la verdad que una vez que uno se va acercando a los primeros cordones de la provincia de Buenos Aires, se va encontrando con diversas situaciones. Por eso también quiero hacer la aclaración. Claro. Bueno, las invito, si alguna más se quiere presentar, Marisol o Ali. Me presento, sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Marisol Tagliani, soy ama de casa, estoy viviendo en la ciudad de Neuquén y estoy estudiando licenciatura en trabajo social. Estoy con 2 materias que me quedan y bueno, ya comenzaría la tesis. Así que, bueno, hace muy poquito que estoy viviendo acá en la ciudad de Neuquén, hará 3 meses más o menos,
Antes estaba viviendo en Tierra del Fuego, así que bueno, mis prácticas preprofesionales las hice allá. Y bueno, siempre aprender es bueno, así que por eso es que por una amiga me anoté en estas charlas, y bueno, hice la anterior, y bueno, siempre lo que sume siempre es bueno, así que por eso en eso estoy. Bueno, esperemos que sume. Sí, por Yo supuesto. creo que sí. Bueno, muchas gracias, Ali. Gladys, recién te sumás, no sé si te querés presentar, no sé si estás con Sí, micrófono. voy a activar la cámara para saludarlos y después hablo, porque si no, no puedo hablar. El internet es horrible. Perfecto. Bueno, Qué linda, hola. Bueno, hola Silvia. Yo soy Alicia, soy de Monte Grande, provincia de Buenos Aires, zona sur, estoy cerca de Seiza. Soy promotora de salud comunitaria, soy responsable del Frente de Género, soy compañera, soy militante, soy de todo. Estoy desocupada en estos momentos, estoy en mi casa, pero bueno, soy ama de casa por ahora. Nada, los compañeros de FETRAES, que son con los que asistimos a varios comedores y centros acá de recreación infantiles en el distrito, nos llegó esta propuesta de FEDUBA. La verdad que es muy interesante porque nos abre un poco más la cabeza, nos llega un poco más de información y también herramientas con las cuales podemos asistir o acompañar en los barrios las diferentes temáticas que van surgiendo. Acá en Esteban Echeverría, tenemos lo que es Jawel, Montegrande y Guillón, pero también tenemos, como comentaba Silvia, nuevos asentamientos, ¿viste? Donde viene mucha gente extranjera con diferentes temáticas, problemáticas, mismo también personas nacionales, o sea, argentinos que quedaron en la calle, en situación de calle. Entonces tenemos un montón de temáticas para abarcar en la zona, y la realidad es que los comedores y los centros de recreación o merenderos son los que más están afectados por todo esto, ¿no? No saben cómo contener, cómo acompañar, entonces nosotros tratamos de llegar lo más que se puede. Sí, bien, sí, clarísimo. Imagino es una situación, si en general es una situación compleja a nivel social, los conozco un poquito, no mucho del territorio del cual mencionaba Esteban Echeverría, pero entiendo que después de los 2 últimos años de pandemia y la situación actual, más los últimos 4 años también de crisis económica, debe ser un contexto más bien complejo, ¿no? En el cual enfrentarse, no sé cómo estará la situación en los comedores ahora, pero entiendo que en los últimos años habrá sido de mucho trabajo. Es que se volvieron a reabrir los comedores, o sea, no había comedores, había muy pocos, y la realidad es que desde el 2016 en adelante se reabrieron comedores, y durante la pandemia se potenció el tema de la necesidad de hacer una olla popular, una merienda, porque la realidad es que por más que haya un pequeño trabajo, durante la pandemia la gente quedó con nada. Entonces fue bastante duro, y yo creo que en la mayor parte del conurbano está así hoy por hoy. Sí, en general, y creo que en los centros urbanos también. Que ¿Nos querés contar qué significa las siglas FETRAES? Que no sé si lo llegaste a decir, pero no te... No lo dije, Federación de Trabajadores de la Economía Social. ¿Forman parte de alguna de las centrales de la economía social? Mirá, nosotros estamos con lo que tiene que ver con el potenciar trabajo, ¿viste? Estamos con lo que tiene que ver con resguardar a las compañeras y compañeros que por ahí les quieren quitar dinero, las otras organizaciones que se manejan de esa manera. Entonces rescatamos y armamos cooperativas o mini emprendimientos, estamos trabajando en eso. Bien, bueno, buenísima la presentación, porque nos ubica un poco territorialmente desde donde nos estamos conectando. En este caso tenemos 4 territorios, pues no me estaba incluyendo a mí, que son Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Neuquén, 3 en realidad. Yo en este momento, además de trabajar en el sindicato, o en realidad no trabajo, formo parte del sindicato de la Unión Trabajadora de la Educación, y soy docente de escuela pública. Estoy trabajando en la escuela 24 del distrito 20,
que está en otro barrio también postergado de la capital federal, que es Ciudad Oculta, también en Lugano, así que, bueno, estamos ya con esa presentación y aprovecho un poco esta presentación para retomar un concepto que estaba introduciendo previamente y que tiene que ver con lo particular de este cuadernillo. Y yo proponía, ¿no? que este cuadernillo tiene un matiz, una mirada más bien filosófica, ¿no? Porque aborda la pregunta de por qué participamos, ¿no? ¿Por qué llevamos adelante una participación social? A mí en lo personal me llevó a recordar, ¿no? Cómo comencé a trabajar en este tipo de actividades o con esta línea de pensamiento. Porque creo que es interesante porque permite, creo que la lectura de estos materiales permite hacer un poco un rememoramiento, ¿no? de cómo fue una trayectoria personal de cada una, y cómo llegamos a este punto. Hay una definición en el módulo, ¿no? ¿Pudieron ver los materiales? Perdón, ¿pudieron ver los materiales? Sí, sí. Va, yo sí. Yo no pude por el tema del internet, pero bueno, después entraré y lo revisaré, no hay problema. No hay problema. Yo solamente consulto para saber cómo veníamos en ese sentido. Hay una definición sobre la acción social solidaria, sobre lo solidario en sí, que dice que la acción solidaria individual es un comienzo de reconocimiento de los otros, pero cuando esa decisión se inserta en un esquema grupal, es decir, se desarrolla colectivamente, se multiplica el efecto transformador. La acción individual va a tener mayor trascendencia si se afianza en las decisiones colectivas. Todos somos sujetos de derecho, todos participamos en la construcción de ese camino de transformación. Esa definición, que plantea un poco la idea de este cuadernillo, que toma como punto de partida lo colectivo, pero nace antes de pensar qué es la participación social, que siempre parte de alguna sensibilidad inicial o algún interés, según el cuadernillo, ideal o convicción que sentimos y que nos interpela. Comprender la situación de otros, que en algunos casos puede ser mutuamente compartida, nos lleva a comprometernos para la búsqueda de una solución. A mí esta definición me resulta interesante, como les decía, me llevó a repensar un poco desde dónde yo inicié a militar, o a hacer acciones militantes o acciones solidarias. Para presentarlo brevemente, y me parece porque es interesante ver de dónde nace esta iniciativa en cada persona, para conocer la diversidad, además aprovechando la federalidad de estos encuentros. Porque me parece que lo más interesante de estos encuentros tiene que ver, especialmente en esta materia, que no tiene tanta definición técnica, es conocer los trayectorios particulares de cada organización y de cada persona. En lo personal yo empecé a generar actividades solidarias, o a participar en actividades solidarias en mi segundo año de carrera universitaria, cuando estaba estudiando cine en una universidad privada, así que no tenía mucho que ver con este tipo de actividades, pero con cierto descontento sobre lo que veía, digamos, a mi alrededor. Por lo tanto, me invitan a un espacio de formación con comunidades originarias en Misiones, en el cual trabajaba con parejas pedagógicas, formando docentes de las mismas comunidades guaraníes para que registren los relatos orales de las comunidades ancianas que estaban medio falleciendo ya. Entonces había una necesidad de registrar ciertos conocimientos de la comunidad que tenían que ver con medicina, casa, con construcción, digamos, con varios tópicos, y que por la cuestión de la oralidad no estaban registradas. Entonces se utilizaba en ese momento el registro audiovisual, fílmico, o sea, filmar y editar,
para poder transmitir este conocimiento. Es una breve introducción, pero me parece interesante si podemos cada quien comentar un poco este origen, ¿no? ¿Por qué deciden participar de acciones solidarias? ¿Por qué deciden de intervenir en la sociedad o en su barrio o en su territorio? Y si están de acuerdo o no con esta definición inicial de esta sensibilidad, ¿no? Interés, ideal o convicción que sentimos y que nos interpela. Que tiene que ver con la empatía, ¿no? Con comprender la situación de otros, que en algunos casos puede ser compartida. Esa es la definición del cuadernillo. ¿Recuerdan cómo por qué deciden comenzar a participar de actividades solidarias? Yo, Ali, básicamente empecé con mi abuela en los 80 y pico, me acuerdo, que íbamos a unidades básicas, ella era peronista y andaba con las mujeres de Evita. Y tenía un amigo que era radical y que en el local de ellos, de la UCR, repartían las cajas PAM. Entonces le pedían a mi abuela si podía ir a ayudarlos a repartir las cajas porque eran pocos y mi abuela iba igual. Por más que ella fuera peronista, ella iba igual a la... No me acuerdo cómo le llamaban ellos, no le dicen básicas, le dicen de otra manera, no me sale ahora el nombre. Al comité radical a repartir las cajas. Esto fue en el barrio de Palermo. Yo vivía en Palermo, y ahí en Capital, y nunca me voy a olvidar que mi abuela iba a visitar también a las personas que tenían problemas o dificultades de trasladarse para entregarles la caja en la casa. Todo eso lo mamé desde muy chica, aparte de las historias de las mujeres de Evita con las que hablaba mi abuela. Todo comenzó ahí. Yo tenía 7, 8 años y la realidad es que desde ahí empecé y no paré hasta hoy. Para mí, y cuando Cristina dijo la patria es el otro, me sentí muy identificada con esa palabra porque siempre pensé de esa manera. Siempre para mí fue que todos merecemos tener un mínimo de igualdad, aunque sea lo básico y necesario para todos. Entonces, el defender esos derechos por los menos defendidos, o sea, los más indefensos, era como una obligación para mí. Eso básicamente. Bueno, muchas gracias por el aporte, Ali. Silvia, Marisol, ¿se acuerdan cuándo comenzaron a participar? ¿O cómo nació esta impronta, este interés, este deseo? Sí, yo creo que era por ahí por los 5 años que me tiraba en el piso y miraba las hormigas. Observaba las hormigas y me llamaba mucho la atención la forma de trabajo y de comunicación, ¿no? Y eso quedó ahí, quedó por siempre ese recuerdo. Y cuando yo empecé en la universidad, no existía una formación generalista. Todos digamos, en mi carrera eran todos especialistas, o se especializaban en la parte de audición, o de voz, o de lenguaje. Entonces formamos un grupo, así siendo estudiantes todavía, formamos un grupo como para, y empezamos a inventarnos nuestras propias concurrencias a los hospitales, a los centros de salud, y a partir de allí, bueno, surgió como, motivamos, digamos, a algún político como para la creación de las residencias, ¿no? Y bueno, y ahí arrancamos con un programa que tuvo que ver con la formación esta de ser generalista y de formar a la gente también en el primer nivel de atención, porque no había contacto. Digamos, los fonoaudiólogos se formaban, eso, como dije, nada más que como especialistas y no veían la realidad del primer nivel, ¿no? Entonces, bueno, en el año 91 empezamos con ese proyecto, a escribir ese proyecto de residencias, en un convenio con lo que era la Facultad de Medicina, la Universidad de Buenos Aires y el gobierno de la ciudad, que en ese momento era municipalidad y qué sé yo, en el 91. Y bueno, nos habilitaron el proyecto en el 92 y comenzaron las residencias,
Y bueno, y así comenzamos con la formación. Bueno, yo ya venía con las concurrencias, pero empezamos ya formalmente con las residencias, y bueno, a mí me surgió de ahí, desde lo formativo, ¿no? De empezar a hacer conexiones, ¿no? Para todos, entre todos. Eso. Malísimo. Marisol, no sé si estás ahí, que te veo desconectada. Sí, 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 acá estoy. Bueno, yo también estuve trabajando en una ONG, en el centro CONIN de Río Grande, que trabaja con la desnutrición infantil, para erradicar la desnutrición infantil. También comencé por una amiga, en mi caso, y bueno, y ahí me involucré mucho tiempo hasta que comencé la facultad, y ahí se me complicaba con los tiempos, el estudio y lo demás, entonces siempre estuve ligada y sigo ligada de alguna u otra manera. Bueno, estuve participando en esa ONG durante 8 años, estuve de coordinadora, estuve acompañando en el roperito, y bueno, y entendiendo un poco el barrio, ¿no? Cómo se fue formando, y bueno, la desigualdad, ¿no es cierto?, que hay. En el caso de Río Grande, el puente es esa desigualdad que se marca de cruzar de un lado para otro, de cómo se vive de un lado y del otro, ¿no? Totalmente diferente. Entonces, bueno, eso también es otra realidad que se vive en Tierra del Fuego. Así que, bueno, esto fueron durante 8 años más o menos que estuve trabajando ahí intensamente. Bien, buenísimo. Ahora retomo todo, ¿no? Pero quería primero escucharlas. María, estamos presentándonos un poco, vos te conectás recién, no sé si estás escuchando, si tenés la posibilidad de hablar en el micrófono, pero la pregunta sobre la que estamos trabajando en este momento es si recuerdan cuándo empiezan a involucrarse socialmente o a militar o a participar en organizaciones comunitarias. No sé si estás ahí, si nos podés escuchar, o si podés hablar tampoco. Te hago la consulta, si no continuamos. Bien, como no veo el micrófono, vamos a continuar, porque no sé si María está con posibilidad de conversar o de aportar desde una cuestión técnica. Pero bueno, vemos que entonces un poco las definiciones que planteaba el cuadernillo del nacimiento desde una impronta de solidaridad están presentes. La verdad es que, como le decía, este cuadernillo tiene lo particular de tener un poco una mirada filosófica, muy de temas que nos atraviesan a todos, a todas. Siento que, y percibo que tal vez podríamos, cualquiera de las personas que están en este grupo podría tener el rol que estoy teniendo yo, que es más de coordinador que de docente. Pero bueno, al no haber tanto contenido técnico, hay algunos conceptos que me gustaría ir trabajando en este taller, que van a ser 3 o 4, no van a ser mucho. Pero vemos que por un lado la solidaridad se plantea como punto de partida, que ya sea por una cuestión de necesidad de atención sobre desigualdades, necesidades básicas como el alimento, o repensar y repreguntarse cómo nos formamos las profesionales. Y por otra parte, otra cosa que está muy presente es un concepto político, de una mirada política sobre la realidad, que acá, digamos, aclarar, porque si bien yo tengo una identidad política, yo soy peronista y milito en organizaciones vinculadas al peronismo, entiendo que, y traigo a este aula que no necesariamente todos o todas tenemos la misma mirada sobre una cuestión más partidaria, pero lo político lo vemos mucho más allá de lo partidario y tiene que ver con una manera de abordar la realidad, ¿no? Todo acto es político, todo acto individual es político, dice el cuadernillo. Y eso es un concepto que a mí me gusta y que comparto. Si el acto político se vuelve colectivo y tiene el objetivo de transformar, bueno, de intervenir, está la posibilidad de transformar la realidad. Por eso a mí también me gusta mucho la frase que la patria es el otro, que es una frase que dice Cristina y que toma de un cantautor venezolano de los 60. Ahora no me acuerdo su nombre, pero que Sí. es muy interesante. Y que tiene que ver con otro concepto que plantea
el cuadernillo, que tiene que ver con que el bienestar debe ser colectivo. Propone que lo contrario al egoísmo no es el altruismo, sino la solidaridad. Es una definición que es interesante para trabajar, tal vez yo creo que en este aula en particular todos y todas lo tenemos bastante claro, la diferencia entre solidaridad y altruismo, o solidaridad y beneficencia, que eso hace muchos años que se tiene en cuenta, pero que está bueno rememorarlo cada tanto porque en épocas de mucha individualidad y mucho individualismo como el valor de querer brindar tiempo, energía o ganas para llevar adelante emprendimientos colectivos tiene que estar rescatado, y tenemos compañeras y compañeros muchas veces más chicos, gente que se suma, compañeras o lo que sea, digamos, de nuestra organización, y que hay que nosotros recordarle. tenemos una ventaja que no tuvieron nuestros jóvenes anteriormente. Por ejemplo, los jóvenes de ahora están muy aferrados a política, sea el partido que sea. Mientras hagan política, la política es una herramienta y hay que utilizarla y aprovecharla. Entonces, en los 90 se inculcó mucho el no te metas, el no opines, el no hagas, el no esto, y ahí fue en la época que más costó militar, en la época que más costó ser solidario, porque estaba el no te metas, y aparte veníamos con el miedo del golpe militar, del golpe cívico-militar, entonces es como que se reprimió un poco el acto político, la movilización política, militante. Yo me acuerdo que mi abuela fue 3 veces, la intentaron secuestrar a ella era cantante de tango en esa época, en la época del golpe cívico-militar, y 3 veces la salvó el dueño del bar donde ella iba a cantar tangos, porque los militares la querían secuestrar, porque ella era peronista, no lo decía vivas voces, pero sabían por contactos, ¿viste? Entonces es como que ese miedo, ese temor, mi abuela me lo contaba, me lo comentaba, no me lo quería inculcar porque ella decía que yo tenía que ser libre, no como ella, que le reprimieron muchos años de actividad política, pero costó mucho. Yo era chica en ese momento, y hoy por hoy me da mucha felicidad saber que mis hijos pueden hablar de política sin que nadie les calle, les cierre la boca, y puedan hacer lo que realmente sientan y tengan su definición, y nadie los obligue a hacer de tal o cual cosa. La verdad es que son victorias que se han logrado en base a la lucha y al sacrificio de muchos compañeros que perecieron en el camino, y que no hay que olvidarnos de todo eso. Sí, sí, sin duda. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por traer esa vivencia personal, que siempre es muy enriquecedora. Me interesaría mucho conocer mucho más sobre la historia de tu abuela, pero no quiero centrarme en eso, pero la verdad que es cantante de tango, militante, es un combo que... Y pará, no es todo. Tengo un hermano mayor desaparecido de la dictadura, que se lo robaron a mi mamá en el hospital, recién nacido en el Hospital Fernández, y mi mamá, por miedo, nunca me dijo nada, y yo me enteré hace unos años de esto. Wow. Sí, bueno. Después, si tenés ganas de compartir cualquier información, o si tenés algo redactado sobre eso en el grupo, estaría buenísimo, en el grupo de WhatsApp. Es invaluable, digamos. Yo coincido con vos en que hemos vivido historias muy oscuras de nuestra democracia, o nuestra no democracia, nuestra historia de nuestra patria en realidad, especialmente en los 70, después en los 90. En la actualidad, yo empecé a militar después del 2001, con lo cual había una energía y una ebullición de participación popular, que en lo personal tampoco nunca había visto, porque antes era muy chico. Y en la actualidad veo que hay cierta peligrosidad a retrotraernos, ¿no? a ciertos momentos más oscuros de la historia, no tanto por una presencia de la violencia tan explícita como era en ese momento, sino que me parece que hay otros mecanismos de coerción y de control, y más que nada de no permitir... Es la misma intención con otras herramientas para atemorizar. O sea, es la misma intención de los 70, de los 90, con medios nuevos.
las redes sociales, los medios de comunicación, o sea, pero son menos dañinos de lo que fueron los anteriores. Eso es una Sí, no, ventaja estoy de también. acuerdo, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que esa violencia es menos explícita, sin embargo está, y lo traía solamente porque creo que como estamos viendo en un momento complejo de la historia de la humanidad, también como para tener esa atención de que, bueno, de que lo que viene tampoco es tan simple, pandemia de por medio, guerras de por medio, etcétera, por lo tanto, estar atentos, atentes y trabajar mucho con las juventudes creo que es necesario, que es esencial, ¿no? Trabajar sobre las nuevas generaciones, sobre la Sí, historia que fortalecerlo. y pensar lo que va a venir. Pero es interesante, digamos, y volviendo tal vez un poco a los conceptos del cuadernillo y pensando también en la diferencia entre los 90 y los años, las décadas que vivimos, hay que ver hacia dónde vamos, pero creo que hay algo muy, muy diferente y que se logró recuperar de vuelta. Hasta este momento vamos a ver hacia dónde vamos. Yo en lo personal propongo y planteo trabajar en contra de ciertas corrientes que proponen ir hacia atrás, pero creo que lo que se modificó fuertemente es la concepción del rol del Estado. En ese sentido, tiene que ver con un pensamiento político que tengo sobre la realidad y que en mi parecer es partidario, pero no necesariamente tiene que serlo, pero sí vemos que acá estamos todas trabajando a partir o militando a partir de vínculos con el Estado, y creo que eso en los 90 era algo que tenía otra mirada, ¿no? sobre cuál era el rol del Estado, y eso fue algo que por lo menos en este momento se fue transformando, y es un concepto que retoma el cuadernillo, y que propone el cuadernillo, que es el diálogo de las organizaciones con el Estado. Que es un punto que lo traigo acá en este momento por lo que venimos charlando, y porque me parece que es central en relación a poder profundizar ciertas actividades que llevamos adelante más territorialmente, más localmente, pero que tienen la posibilidad de potenciarse, y yo lo creo y lo proponemos en el cuadernillo, que es a través de ese diálogo con el Estado. El diálogo entre organizaciones comunitarias y el Estado. Hablábamos recién traía, creo que Silvia, que era su impronta de comenzar a participar políticamente en relación a pensar la currícula de cómo estudiaba, ¿no? O hablábamos también de distribuir alimento que venía del Estado. Entonces, el Estado como figura central a la hora de potenciar nuestras actividades yo creo que es central, y es un concepto que quiero que nos llevemos, que ahora voy a profundizar sobre eso en esta charla. Pero aprovecho para preguntar cómo es el diálogo con el Estado. Bueno, obviamente esta capacitación es un programa que está vinculado al Estado, al Ministerio de Desarrollo Social, que tiene una impronta de capacitación abierta y federal, virtual en este caso, pero también vamos a hacer actividades presenciales territoriales. Entonces les pregunto, ¿tienen vínculos, sus organizaciones, sus actividades políticas, tienen diálogo con entidades estatales, locales? Yo sé que un poco me lo dijeron, pero también estaría interesante conocer cómo es esa relación con el Estado ahora. Bueno, hablo yo. Acá a nivel local, sí, hay un pequeño tire y afloje por la organización a la cual pertenezco, porque soy de la Cámpora. Entonces, a nivel local, el intendente tiene como un pequeño recelo hacia nuestra organización, es el doctor Fernando Grey, el cual fue de público conocimiento, estaba en contra de que Máximo Kirchner tomara la presidencia del PJ. Entonces, es como que primero había como un pequeño recelo, pero bueno, obviamente después, al armar una mesa local con diferentes organizaciones sociales, por ejemplo, fundamos un grupo en el cual nos convocamos todas las responsables de diferentes de géneros de diferentes organizaciones y exigimos al municipio una dirección de género
para poder llevar a cabo la contención de los diferentes casos que surgían en época de pandemia, que fueron muchos. Entonces, por intermedio de esta mesa se logró articular diferentes herramientas, y de ahí se fue expandiendo, y bueno, al día de hoy tenemos diferentes accesos a herramientas que nos puede llegar a brindar el municipio, el Estado, pero al principio costó bastante. Bueno, el cuadernillo plantea, digamos, y esto es en un sentido muy amplio, porque hay cuestiones puntuales, pero en un sentido muy amplio el cuadernillo plantea, que yo comparto, que hay diferentes maneras en las cuales las organizaciones pueden incidir en la política pública, y plantea en realidad dos alternativas, que una es a partir del diálogo y otra es a través de la protesta y del reclamo, más que del diálogo. Pero sí creo que es interesante entender y rescatar cómo las organizaciones sociales pueden ser y deben ser puente de políticas públicas, deben ser o muchas veces son los agentes esenciales a la hora de implementar políticas públicas, porque son quienes conocen el territorio profundamente y tienen el vínculo territorial profundo, en un sentido amplio de territorio, porque un territorio puede ser los y las docentes de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en el caso mío personal, o puede ser un barrio en particular, como en caso, o una ciudad en particular, o como un caso tuyo. ¿Cómo es tu...? Claro, somos actores territoriales. Exactamente. Y el Estado debe dar una respuesta, no es que puede ser que no, debe dar una respuesta. No, sí, sin duda, yo estoy de acuerdo, creo que que es el rol del Estado. Lo que planteaba es que no siempre el Estado está dispuesto. Entonces hay dos maneras de llevar adelante. Eso es más común. Una Lamentablemente es el diálogo es y más otra común es, eso. claro, y otra es el reclamo. Y el reclamo tiene diferentes formas, pero creo que el Estado tiene el rol. Creo que en ese lugar estamos de acuerdo de que el bienestar sea colectivo, y para que el bienestar sea colectivo tiene que haber salud, educación, vivienda y muchas cosas más. ¿Cómo es, Silvia, el vínculo con el Estado? Marisol, no sé si quieren traer algún... Bueno, nosotros en la ciudad de Buenos Aires sabés que tenemos una contra terrible. Claro. Así que la lucha es ahí bastante dispar, o no sé, porque nosotros nos organizamos mucho entre nosotros y continuamente, si bien, como dije, estamos en el terreno, también seguimos con las cuestiones formativas, ¿no? Entonces tenemos muchas reuniones de equipo y traemos muchos invitados por fuera, que no... La cuestión es no aflojar nosotros, ¿no? Por la falta de respuesta que viene desde la ciudad. Y recortando derechos la ciudad, por otra parte, ¿no? Entonces, nos organizamos eso, nos fortalecemos nosotros, ¿no? Porque a veces es como un poco difícil saltar desde lo formal, quiero decir, desde lo que nos llega formalmente del gobierno de la ciudad, es una porquería, lo voy a decir así. Entonces, por eso a veces tenemos que fortalecernos mucho nosotros, entre nosotros, y traer gente por fuera para seguir moviendo, y bueno, nosotros organizados con las organizaciones barriales, de las que sean, ¿no? Hay mucha organización en los barrios allí, la gente se suma, nosotros nos sumamos, y bueno, hacemos ahí un conjunto, de participación solidaria entre todos, ¿no? No como aislada, ¿no? Que es la diferencia que se plantea un poco ahí en el módulo. Bueno, esa es nuestra experiencia. Como, Sí, quiero decir, como actores de salud, ¿no? Que es nuestro rol, que arrancamos de ahí, ¿no? Sí, clarísimo, y
es interesante lo que iba a continuar, que lo traes a la mesa, digamos que igual ambas nombraron, no sé, Marisol, si tenés algo también que querías comentar, pero antes digamos, traer esta impronta que es el trabajo en red, que es el que propone el Sí, cuadernillo como solución. Sí. en el caso de la ONG, es una ONG sin fines de lucro, así que obviamente que se necesita sí o sí del acompañamiento del Estado, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay una muy buena relación, algunos más, otros menos, con el municipio y con el gobierno también, así que la verdad que siempre tuvo, por suerte, este acompañamiento. Algunas trabas siempre suceden, ¿no es cierto? Pero dentro de todo hay muy buena relación con todos. Se trata de no levantar banderas, sí se agradece por las redes y eh, por cualquier medio, no hay ningún problema, se agradece a todo partido político que acompañe. Eh, Así que la verdad que siempre hubo una buena comunicación, por suerte, con el Estado. Sí, es interesante porque tenemos, en este caso en lo particular, somos poquitos, somos 4. María, que creo que no tiene micrófono, así que no sé si puede participar, pero tenemos 3 aportes diferentes sobre 3 relaciones de vincularse con el Estado diferentes, pero las 3 plantean una necesidad equitativa, más allá, digamos, de improntas partidarias, de pensamientos partidarios o de una manera de adentrarse en la política y en el vínculo con la política partidaria de su municipio, de su localidad, de la necesidad de articular con el Estado y de lo importante que es su presencia o su falta de presencia. Creo que es clarísimo esto. Yo en lo personal lo he vivido muchas veces cuando políticas públicas de cualquier partido lo he visto, pero bueno, tengo mi pensamiento y creo que lo he visto especial en algunos, pero para no adentrarme en eso, cuando una política pública no está vinculada o no se lleva adelante vinculada con el territorio, se han hecho cosas muy desprolijas y se han malgastado muchos recursos. En el cuadernillo plantean que la participación social es importante porque sirve para la construcción de una sociedad más democrática y porque es una apuesta de un futuro que nos incluya a todos. Creo que en este caso cada participante propone, digamos, ese mismo objetivo y plantean en ese objetivo de diferentes maneras, que es importante poder incluirlas a todas, una relación disímil diversa con el Estado en relación a su organización, en relación a su manera de intervenir territorialmente, de su manera de hacer el trabajo que hacen cotidianamente. No es lo mismo una organización política que una fundación. Entendemos esas diferencias, que una sala de salud que tienen sus identidades particulares, pero en todos los casos vemos la centralidad y la necesidad de un Estado presente. Cuando ese Estado no está presente, o cuando ese Estado está presente, pero no lo hace de manera integral y de manera con un vínculo concreto con el territorio, es cuando las políticas más vinculadas a lo social, a mi parecer, fallan. Y en ese sentido el cuadernillo propone la necesidad de articular en red, que creo que es un punto de partida central para poder generar lo que me parece que es más importante en este cuadernillo. Lo que más rescato que es en la incidencia en las políticas públicas, que era en lo que quería terminar. La confección de redes territoriales, quienes forman parte de ellas, sabrán que es un proceso muy complejo de llevar adelante, porque en toda red que vincula organizaciones, fundaciones, partidos, etc., hay intereses diversos y modos de participar diversos, improntas y definiciones diversas, lo cual hace muchas veces que hayan tensiones constantes, se pueden ver en diferentes, en redes y en frentes y en organizaciones de diferente tamaño, pero que mientras que esas redes se sostengan, creo que la posibilidad de incidir es mucho mayor. Para eso siempre yo propongo, y creo que es esencial, tener ciertas definiciones y ciertas modalidades de intervención
previamente a la constitución de la red claras, de qué manera se va a trabajar, cuál es el objetivo de esa red, quién puede ser y quién no puede ser parte de esa red, con qué insumos contamos y cómo se van a conseguir esos insumos de los cuales no se tengan a mano. Y esas definiciones que no son, en mi punto de vista, no son rígidas, pero deben estar presentes como para después de ser necesario ser modificadas, son importantes a la hora de llevar adelante cualquier tipo de alianza o de organización en red en un territorio. Y vimos que este tipo de redes de contención en los últimos años, como contaba Ali con el tema de los comedores, se fueron creciendo, fueron apareciendo y fueron necesarias porque pasamos unos años de mucha necesidad. En lo personal creo que es un proceso que en este momento se está cerrando y que estamos posiblemente y ojalá en la puerta de que esa necesidad tan emergente se vaya modificando, vaya mermando, ojalá, por lo menos a diferencia de los últimos 2 años de pandemia, va a ser así. Por lo tanto, bueno, se nos viene un desafío a quienes construimos en red para tratar de continuar esas redes y llevarlas a diferentes objetivos. El cuadernillo en un momento propone, y con este concepto, bueno, en realidad antes de continuar con esto, quería ver si estaban de acuerdo, si tenían alguna opinión, si querían entrar algo acá al Zoom, ya que venimos con mucha participación. Quería ver si abro la palabra, digamos. No entendí lo que dijiste, discúlpame. No, antes de continuar, voy a trabajar un último concepto que me parece que es interesante, pero antes de continuar quería saber si hay algún comentario, alguna pregunta, algún pensamiento diferente a lo que venía diciendo, a eso me refiero. Bien. Digamos, el último concepto que quería trabajar... No, de mi parte nada. Bien. Es el tema de las políticas públicas, que acá tal vez es lo más conceptual del cuadernillo. El cuadernillo plantea diferentes momentos en la historia, acá ya los estuvimos recorriendo, donde el Estado tuvo diferentes relaciones con las organizaciones comunitarias. Un poco ya lo estuvimos hablando acá, pero plantea hacia adelante, y esto creo que es un punto a tener en cuenta incluso de reclamo ante alguna situación de falta de escucha, plantea y propone la idea de construir políticas públicas desde el vínculo con las organizaciones territoriales. Que esto no es algo nuevo, que se ha hecho en muchas ocasiones, y cuando se logra hacer orgánicamente es cuanto mejor resultados tiene, pero que, por ejemplo, en lo personal, tuve la suerte de poder participar en lo que fue el proceso de elaboración de los últimos años, porque yo era chico en ese momento, pero que fue el proceso de elaboración y presentación de la ley de medios en su momento, ¿no? Y más allá de la ley en sí, que no quiero traer a discutir porque es un tema muy complejo y muy amplio, quería traer adelante, traer a la mesa cómo fue el proceso de redacción de la ley de medios por una comunicación democrática. Es un proceso en el cual las organizaciones territoriales, los medios comunitarios, que en ese momento había radios independientes, canales de televisión, medios, estoy hablando de los 90 cuando se empieza a redactar, ¿sí? Digamos, muchos años antes de que se apruebe, esa ley fue redactada por una red, una coalición por una comunicación democrática. En ese momento se llamó de esa manera. Y es desde esa red, estamos hablando casi 10 años antes, más de 10 años antes de que una ley se apruebe, una red de organizaciones redactó una ley, la impulsó y luego logró que se apruebe. Más allá del resultado de la implementación, que son diversos, y en lo personal tengo bastantes críticas y hay mucho que se puede revisar, creo que es interesante pensar en el rol y el valor que tiene. Entonces,
El cuadernillo propone, que es un cuadernillo que tiene un origen estatal, propone que este es un Estado abierto y que implica, que eso implica que la escucha está presente. Y quiero rescatar y poner en valor que, así como hablamos acá de repensar las formaciones profesionales de la actividad territorial, es algo muy, muy explícito en lo que voy a decir, que las organizaciones sociales comunitarias construyen conocimiento todos los días, ¿no? De diferente manera y de diferentes formas, que a veces no está redactado, que a veces no está organizado, que a veces no está escrito, pero que la misma actividad de estar en el territorio y estar día a día charlando con la gente y pensando cómo solucionar problemas y pateando las calles y conociendo diversas situaciones, nos lleva a construir un conjunto de saberes y de conocimientos que son muy valiosos y que el Estado debe tener en cuenta a la hora de generar políticas públicas. Entonces, creo que lo que me quería traer, y espero que se puedan llevar de este cuadernillo, que es un poco el concepto final, es este valor del conocimiento que ustedes generan día a día en el trabajo que hacen, que nosotros generamos día a día en el trabajo que hacen, y que muchas veces no terminamos de darle valor porque no está tal vez formalizado, porque no está asociado a una institución o lo que sea, pero que es un conocimiento que tiene que ser parte de todas las políticas públicas territoriales que se llevan adelante. Por lo tanto, yo propongo y abro, digamos, la posibilidad por un lado, de poner este grupo de chat de WhatsApp, que sé que ustedes están a disponibilidad para lo que necesiten, para algún contacto, para algún tipo de medio de mediación que necesiten que hagamos con alguna entidad estatal, y por otro lado para que pongan a disposición y que registren y que pongan en valor todo ese conocimiento que llevan adelante, que puede ser profundamente transformador. Cuando es en una organización es mucho más transformador, como dice el cuadernillo. Cuando es una red de organizaciones puede lograr objetivos mucho más amplios. Así que un poco quería traer esa reflexión a este grupo. Nuevamente abro el micrófono para cualquier tipo de pregunta, comentario o definición que quieran traernos, o experiencia que quieran traer un poco a este Zoom. Abro la palabra y bueno, espero que esta clase haya sido valiosa, que este espacio de charla, de conversación haya sido valioso. A mí me está resultando muy, muy rico. Bueno, yo creo que sí, que fue muy valiosa y que nos sigue moviendo la cabeza, ¿no? Con esto que vos decís de construir saberes, que me parece tan importante, ¿no? Y que lo vinculaba al módulo anterior con lo de educación popular, ¿no? Y lo veo y lo vivo. Entonces, bueno, de eso quería comentar, ¿no? De que yo lo tengo muy presente como puesta en valor, ¿no? Ese es mi comentario. Sí, perfecto, buenísimo. Sí, la educación popular plantea justamente esta idea, ¿no? De que el saber es colectivo y de que uno enseña y aprende en cada acción que lleva adelante. Claro. Bueno, en mi caso también me parece súper importante poder seguir conociendo también a las chicas, ¿no? Dónde trabajan, cómo se mueven, los lugares que conocen, totalmente diferentes al lugar donde yo estoy, donde estuve. Entonces conocer un poco más siempre es importante, ¿no es cierto? Así que la verdad que para mí es súper enriquecedor este lugar, ¿no? ¿Mm? Ojalá la educación popular fuera más implementada en todos los ámbitos. Yo tengo mis hijos que tienen 16 y 13 años y ellos fueron a un jardín
comunitario y se criaron con las bases de la educación popular. Y después, bueno, los docentes de las escuelas primarias tuvieron que soportar todo eso, porque ellos jamás se dejaron avasallar y mucho menos, o sea, nunca faltaron el respeto a nadie, ¿no? Pero en el sentido de que los conocimientos de ellos eran mucho más abiertos y populares. Entonces, a cualquier comentario fuera de lugar, ellos respondían con algo coherente y después era, mamá, el nene sabe un montón sobre esto. Y bueno, nada, la implementación de la ESI es fundamental, estaría buenísimo que podamos, no solamente los docentes, sino los padres necesitamos tener información sobre la ESI, porque hay mucha descomunicación sobre el tema, piensan que porque en el colegio le van a enseñar sobre el tema, le van a enseñar sobre las partes íntimas, y no es solamente eso la ESI. Estos espacios nos ayudan a intercambiar conocimientos, a aprender y crecer también como comunidad. Esto también es parte de la política, esto también es parte del acto del Estado presente, armar redes, todo lo fundamental como para que esta herramienta de transformación de realidades que es la política sirva para grandes cambios como los que se vienen conquistando, ¿no? Cuesta, pero se conquista. Sí, es interesante. Creo que hay dos puntos de partida donde nos nace el bichito, ¿no? Que por un lado es la solidaridad de la que ya hablamos, y por otro lado es cuestionar la realidad. Es una realidad que no nos satisface y querer transformarla, sea una realidad nacional, sea cambiar mi cuadra, digamos. Eso es particular, pero es necesario que esté, y la educación popular lo propone. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por participar de esta charla. La verdad que para mí estos espacios son súper enriquecedores. En este momento está un poco más abierto, pero cuando empezamos el año pasado, la verdad que fue una manera también de pasar el aislamiento y de llegar a ciertas conexiones que uno a veces no llega. De vuelta pongo a disposición el grupo de WhatsApp para que, por un lado, cualquier necesidad que tengan con respecto a vínculos o enlaces, si es posible, ya lo hemos hecho en otras instancias, se puedan llevar adelante, y por otro lado, así como hablamos de educación popular, para que nos aporten a nosotros, a nosotras, cualquier tipo de contenido que les parezca valioso y que sume a esta formación. Muchas gracias, Martín, un gusto y un placer estar con las compañeras y con vos acá compartiendo esto. Y a veces no importa la cantidad, sino la calidad, así que somos los mejores. Un abrazo gigante para todos. Bueno, gracias por todo. Lo mismo digo, la compañera lo dijo, así que adhiero a esas palabras. Igualmente, la verdad que un placer. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por participar también, y que tengan un lindo final de semana, una linda semana, y nos seguiremos viendo.